Forma digital. Iniciamos transmisión en vivo por Facebook y YouTube. El origen de nuestros emblemas y el reflejo de nuestra esencia. En nuestra barra de programación de liderazgo Anáhuac. Martes a viernes, de 11 a 1 de la tarde. Por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac presenta. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlo en esta mañana de jueves. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Los saludamos con mucho gusto desde el estudio de Radio Anáhuac por el 1670 de AM. Eleva tus sentidos. Le tengo la información importante para fortalecer los modelos de negocio y también lo invito a que se comunique a la línea empresarial. Mándeme sus preguntas, sus comentarios vía WhatsApp al 55 38 79 56 10 o si lo prefiere, escríbame un correo empresario@anagua.mx para estar en comunicación y apoyar en su modelo de negocio. Escríbeme, opine qué piensa de nuestra propuesta de valor empresarial que se genera aquí en la Anáhuac Norte, en la Casa de los Líderes de Acción Positiva. Estimado auditorio, es un gusto saludarlo como todos los jueves, estar presente y agradecemos a nuestros amigos de los colegios de contadores públicos, a las cámaras empresariales que se suman a esta transmisión del programa para estar atentos y fortalecer el ecosistema empresarial desde esta cabina de Radio Anáhuac. El día de hoy, como ustedes lo pidieron vía comunicación a la línea empresarial por WhatsApp, el tema del día de hoy vamos a estar platicando de la participación de los trabajadores en las utilidades, el famoso PTU. Y otro tema que está en boga y que usted como empresario, como contribuyente, como stakeholder de la parte de la economía nacional, la devolución del SAT 2025, ¿qué hacer si no me han depositado? Por tal motivo hemos convocado a un panel de expertos que van a estar aquí a su disposición para fortalecer el conocimiento en su empresa, en su quehacer del día con día. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Mauricio Valadez, integrante de la Cruz Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Mauricio, bienvenido. Gracias, José. Buenos días. Gracias por la invitación. Así también saludamos y le damos la cordial bienvenida a Miguel Castellanos, integrante de la Cruz Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Miguel, bienvenido. Gracias, José Luis, por la invitación y un gusto de estar aquí con tu audiencia. Saludamos también y le damos la más cordial bienvenida al contador público Edgardo Beltrán, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. Edgardo. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Saludamos también al contador Salvador Rotter, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. Estimado Salvador, bienvenido. Gracias, José Luis. Gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Como ya los escuchó, 4 expertos, 4 panelistas que están ansiosos de iniciar el programa del día de hoy, de compartir el conocimiento, de fortalecer los negocios. Iniciamos. Estimado Mauricio Valadez, estamos en temporada de PTU. ¿Quiénes están obligados? ¿A quiénes atañe esta repartición de utilidades? Gracias. Están obligadas todas las empresas que generen utilidades, que generen renta gravable durante el ejercicio anterior, en este caso el ejercicio del 2024. Tienen que determinar su renta gravable las empresas para determinar si efectivamente hay una PTU a repartir o no. Hay ciertos casos particulares de empresas que no están obligadas, hay ciertas excepciones, como es el caso de las empresas que operan por el primer ejercicio o empresas que se encuentran operando de nueva creación con artículos de innovación o productos de innovación por los primeros 2 años, no están obligadas a otorgar el reparto de utilidades, etcétera, ¿no? Pero en general, cualquier empresa que haya generado renta gravable en el ejercicio anterior está obligada a pagar utilidades a todos los trabajadores permanentes que hayan laborado con ellos en el ejercicio anterior. Así haya sido un solo día, si se trata de trabajadores permanentes en la empresa, tienen el derecho a recibir las utilidades. Yo quisiera, perdón la interrupción, quisiera ahondar. Empresas se entiende personas físicas y personas morales. Correcto. Las personas físicas que tienen empleados
también están obligadas a pagar PTU. Muchas veces pensamos o piensan las personas físicas que por no ser empresas constituidas como una persona moral, pues están exentos de pago de PTU, y eso es incorrecto, ¿no? No, abonando este tema, señalar al auditorio que según nos indica la ley, el derecho al reparto de la participación en las utilidades de las empresas se corre a partir de los 60 días presentado su declaración anual. Así es. Pensando en las personas morales, que era la participación de Mauricio, la declaración anual se presentó a más tardar en marzo, ¿no? Entonces, cortado los 60 días, en mayo cubrimos este requisito. Y para las físicas que presentan en abril, las tendrán que presentar, que estarán sujetos hasta el mes de junio. Correcto. Que fíjate, José Luis, que también me gustaría acotar ahí el tema de que no necesariamente el pago de la PTU tiene que ser en el mes de mayo. La ley te marca 60 días después del vencimiento de la presentación de la declaración, pero no es necesario que tenga que ser en el mes de mayo, ¿no? Que puede ser antes, ¿no? O sea, después de que presentaste la declaración, siempre y cuando, lógicamente, se corran todos los procesos que corresponden para determinar la PTU. El protocolo de ley, digo, porque se puede dar el caso, Mauricio, Miguel, Eduardo, Salvador, de que el trabajador haya trabajado en el 2024 y en el 2025 lo diste de baja. No, se fue en el mismo 2024. En el mismo 2024 se fue. Pero déjame, a mí me gusta poner los temas candentes y hacer que las cosas se enciendan un poquito. Efectivamente, y todos lo han dicho y coincido, mayo y junio para patrones, personas físicas. Yo cambiaría la palabra empresario por la palabra patrón. Y hablemos de patrones. Pero fíjate que hace unos años hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, artículo 5 o 3, una cosa así. No tengo preciso el dato del artículo, que metió definiciones y definió qué se entiende por días. Y quiero aclarar que esto es muy reciente y que el tema de la PTU tiene muchos años y siempre había hablado de 60 días. Y cuando se les ocurre meter la reforma a la Ley Federal del Trabajo y decir qué se entiende por días, dicen días son días hábiles. Entonces viene mi pregunta. ¿Debo entender que los 60 días son hábiles o son los 60 días naturales como toda la vida se había manejado? O sea, yo creo que esa reforma estuvo mal hecha y deja una laguna muy grande y un gran problema. Porque dice 60 días naturales, días naturales, a menos de que la disposición diga lo contrario. Exacto. Y no modificaron la disposición de PTU para decir, aquí son 60 días naturales. Entonces, abro con un tema que podría llevar que una empresa de reciente creación, porque hay que recordar que en materia laboral la costumbre se hace ley. Y si yo he venido pagando la PTU en mayo, para mí ya es mayo. Pero yo pregunto y pongo el tema a discusión, ¿no? Si soy una empresa que ya no es mi primer año, voy por mi segundo año, va a ser el primer año en que voy a tener que repartir, ¿tengo que pagarle en mayo o son 60 días hábiles? En esta parte, fíjate, estimado auditorio, invitados, hemos tenido diferentes doctores en Derecho y yo les he hecho la pregunta, ¿aplicamos la literalidad de la ley o la interpretación de? Estamos en una zona gris. Totalmente gris. Bajo este precepto, Salvador, entramos en una zona gris. Sí. Y a veces pasamos a otro precepto que es del día con día para contadores, abogados, empresarios, para el ecosistema. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Pero algo muy cierto que dice Salvador es que la costumbre se hace ley, más en el tema laboral. Si los trabajadores, el que lleva 5, 6, 10 años laborando en la empresa y regularmente les pagan sus utilidades en mayo, inclusive hoy los programas de radio y de televisión dicen, no te gastes tu PTU, ¿no? Inviértela, o hay esta promoción, ahorra, etcétera. Pues, toda la gente piensa que en mayo es el pago de PTU. Imagínense si nos vamos a esa interpretación de irnos 60 días hábiles, pues nos vamos a echar a los trabajadores encima. Claro, y habría que atender también, ¿no?, al principio jurídico en materia laboral, que es lo que más beneficia al trabajador, ¿no? Es correcto, es correcto. Y no hay que perder de vista una cosa, ¿no? ¿Quién es quien determina en un momento determinado el pago de la PTU? La comisión mixta, ¿no? Que eso también es muy importante tener claro, ¿no? Porque
de verdad hay muchas empresas, muchos patrones donde no existe esa comisión mixta creada, ¿no? Y es la que regula esa parte. Y tocas un tema bien importante, Miguel, amigos, auditorio, y lo comentamos, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Una de las formalidades para el otorgamiento del PTU, como se inició el tema, bueno, pues primero es que haya utilidades, ¿verdad? Lo tienes que informar, tienes que integrar una comisión dentro de tu organización, mostrar una copia de tu declaración anual, para ver cuál es ese porcentaje que va a ser susceptible de que lo repartas. ¿Qué hacer? Ponte la camiseta del trabajador que no tiene ese documento a la mano. Pues te digo, de entrada, bueno, hay que tener en cuenta que hay mucho desconocimiento en la clase trabajadora de todo este aspecto que regula la PTU, ¿no? Pero quien ya lo conoce, pues efectivamente va a acudir o va a estar al pendiente del momento en que el patrón ya presenta su declaración para entonces decir, a ver, pues préstamela para revisar, porque es de donde parto para poder determinar si hay esa PTU por pagar, ¿no? Muchas veces intervienen los sindicatos. Sí, claro, ¿no? claro. El sindicato es el Sí. que ejerce presión. A ver, vamos a hacer la comisión mixta de PTU y nos vamos a poner de acuerdo y quiero ver la declaración anual. Aunque no le entienda, quiero que me expliques por qué tuvimos ese resultado, aunque no le entienda. Entonces, muchas empresas con sindicato es lo que el problema que surge cada año, ¿no? Desde abril ya están, oye, el PTU, ¿cómo salimos? ¿Y cómo salimos en resultados? ¿Y cómo salimos con esto? Oye, contador, ¿cómo van las utilidades? ¿Sí me va a tocar? Sí. Recursos humanos. Recursos humanos, tocan. Sí. Sí, y fíjate, hace rato hicieron aquí en la mesa el comentario y me gustó, aunque sea un día que haya yo trabajado, me toca. Es correcto. Y quisiera yo puntualizarlo porque me ha tocado ver muchos casos en que el contador que lo está haciendo o el de recursos humanos, que ya me tocó uno que me dice, es que llevo 20 años haciendo este cálculo y siempre lo he hecho así, y los de menos de 60 días no entran. Perdón, a ver, lee bien la disposición. La disposición... Te la regalo si quieres, lo hubieras dicho. ¿Eh? Te la regalo, lo hubieras dicho. Sí, claro. Mira, te obsequio. Aquí está una ley. Mira, Sí, creo sí. que la tienes que leer. Así es. Y subrayado. Y marcada la fracción, ¿no? Creo que es la fracción séptima, si no mal recuerdo, por ahí dice los eventuales. Está antes la palabra eventual. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo entré a trabajar contigo, José Luis, y tú me contrataste, y el trabajo dice tiempo indefinido, y yo laboré 58 días, sí tengo derecho a PTU. ¿Sí? Si me contrataste y mi contrato dice eventual, o dice por obra determinada o por tiempo determinado, y ese periodo era de menos de 60 días y me quedé nada más el periodo que el contrato decía, ahí sí no me toca. Correcto. Sí, solo puntualizaría que deberíamos de entender por eventual. Y me gustaría poner un ejemplo en tiendas departamentales, por ejemplo, en el mes de diciembre, que es una época de cargas de trabajo, en tiendas navideñas y demás que contratan gente para envolver regalos. Pues ahorita estamos en mayo. Sí. Entonces, quizá surge una actividad extraordinaria que obliga a la empresa a contratar a ciertos trabajadores por cierta actividad muy definida en un periodo que le da la eventualidad. Entonces, son el análisis que se tendría que hacer para identificar cuándo sí se trata de un trabajador eventual o no, para definir si hay derecho o no a recibir ese. Y yo pondría otro ejemplo, eventual, cubriendo una incapacidad por maternidad, sí. una incapacidad por riesgo de trabajo. Sí. Ahora que aumentaron las vacaciones, muchas empresas tuvieron la necesidad de contratar 2 o 3 personas que jugaran diferentes roles. Bueno, ahí ya yo creo que estarían siendo ya indefinidos. Pero los otros tipos de trabajadores que entran a relevar a alguien en una incapacidad, también habría que tomar en cuenta esa parte. Ahora, fíjate, creo que al día de hoy no se puede argumentar el tema de desconocimiento, ¿no? Si un trabajador o cualquier persona entra a internet, a redes sociales y pone PTU,
pues te van a salir inclusive los documentos que emite la Secretaría del Trabajo, el SAT, el IMSS inclusive, de cómo se lleva a cabo, te dan todo un instructivo de todo lo que se debe de seguir para el pago de la PTU. Entonces, cuando algún trabajador tenga alguna inquietud, pues vámonos a googlear, ¿no? El tema de PTU, y ahí vas a encontrar mucha información, algunas sí no tan real, pero si te vas a las de las fuentes oficiales, claro que vas a tener información de lo que piensas ahí al respecto del pago, ¿no? Y de hecho aquí vamos a ayudar a los trabajadores. Llegan preguntas de qué hago en mi organización. El contador me dijo que si había utilidades, no me las quieres entregar. Bueno, yo voy a poner a su disposición, citando las fuentes oficiales, que es la ventanilla donde corresponde, el teléfono de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Profede. Los teléfonos son el 800-717-2942 y 800-911-7877, orientación profedet, @stps, el acrónimo de Secretaría de Trabajo y Previsión Social.gov.mx, para que pongas la queja, la observación de que te asesoren de ver este tema, o si te funciona en la Ciudad de México, la Procuraduría del Defensa del Trabajo. El correo procuraduría@trabajo.cdmx.gov.mx, para que te atiendan en esta parte. Dale, Salvador. Sí, fíjate que aquí vale la pena, yo no me voy a inclinar ni a favor de uno ni a favor de otro, sino hablar de lo que es lo justo, lo que corresponde, la vida real. Y advertir a los patrones y advertir a los trabajadores que es un tema impresionantemente delicado. Voy a tratar de no ser técnico, pero me tengo que meter un tema muy técnico, es que muchos patrones hacen dictaminar sus estados financieros, y esos estados financieros la autoridad no puede revisarlos, y podría entrar en una revisión si fuera por una queja de PTU, y el SAT podría entrar a hacer una auditoría al patrón, y el SAT podría también agarrar y decir el dictamen no me interesa. Ay, nada más te la dejan votando para que lo pienses 2 veces, 3 veces. Y me sumo a tu comentario, estimado Salvador, amigos. Recordarle al auditorio que la autoridad, desde hace algunos años, ya está implementando su trabajo de vigilancia profunda con herramientas de inteligencia artificial, a través del famoso repositorio del CFDI, en donde conoce los usos y costumbres de Chani, Juana y de cualquier mexicano que tenga mayor de 18 años que tiene una actividad económica. Entonces, ojito para aquellos que quieran incumplir esa disposición en agravio de un tercero. Llegó el momento de hacer el corte comercial, si me lo permiten. Estamos hablando hoy día del reparto de utilidades y de la devolución del saldo, temas candentes de hoy en día que están sucediendo en el ecosistema empresarial. Sigan mandando sus preguntas a la línea empresarial 55 38 79 56 10, correo empresario@anagua.mx. Yo soy José Luis Sánchez de Luz. Usted escucha de Empresario a través de Radio Anagua por el 1670 DM. Eleva tus sentidos. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anagua.mx, para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Cada lunes, miércoles y viernes, el reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Con Paco Trejo en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana, reporte a Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac con Paco Trejo. Con el doctor José Israel León Pedrosa. En Saludando. Te esperamos en el consultorio. Alexa, ¿cuándo es mi cita? Viernes 10 de la mañana. En Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida.
Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Estamos de regreso de empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tu sentido. Listos, amigos, ya estamos de regreso en su programa de Empresario a Empresario. Estamos platicando hoy día de la participación de los trabajadores en las utilidades y la devolución del SAT 2025. ¿Qué hacer si no me han depositado? Tenemos en cabina a dos integrantes de la CROS, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, representados por Mauricio Valadez, Miguel Castellanos, dos integrantes del Colegio de Contadores Públicos de México, representado por Edgardo Beltrán y Salvador Rotter. Estimado Miguel, se quedaban estos temas bien importantes y nos ganaba el corte con tu participación. Adelante, ¿qué otro tema candente de PTU? Tenemos que poner mucha atención. Reitero, lo que estamos socializando hoy día aquí, es carnita, son cosas que pasan de la vida real. Hacer caso a este panel de expertos le ayudará a usted a aterrizar, que tenga un aterrizaje suave en el cumplimiento de sus obligaciones y evitar una discrepancia con la autoridad. Fíjate que ahorita que hablaban del dictamen fiscal, pues también recordemos que muchos patrones también se dictaminan para Seguro Social. Y cuando existe también una denuncia de algún trabajador en algún aspecto, en este caso relacionado con la PTU, también puede abrir el dictamen del Seguro Social, por un lado. Por otro lado, no olvidemos los convenios de colaboración que ya hay entre todas las autoridades. Y si una autoridad detecta alguna falla, alguna omisión, recordemos que muchas veces quien entra primero es la Secretaría del Trabajo a revisar estos temas de PTU, pero si encuentra discrepancias, pues puede irle a tocar la puerta al SAT, al Seguro Social, a cualquier dependencia, y esto puede crear una problemática muy importante para el empresario, para el patrón. Sí, de acuerdo, Mike. Y otro tema candente que me gustaría abordar es la nueva mecánica que hay que considerar para determinar la PTU que se le debe de entregar al trabajador. Y hubo una reforma en el 2021, si no mal recuerdo, con la reforma de subcontratación, que puso un nuevo límite para el pago de la PTU a los trabajadores. Y hay que considerar un límite de 3 meses de salario al trabajador como tope de pago o el promedio de la PTU pagada en los últimos 3 años. Entonces, en la práctica, cuando los patrones hacen su determinación, sus cálculos y demás, resulta que quizá en algunos casos al final, resulta que la PTU que tienen que pagar a los trabajadores o deben pagar a los trabajadores es un importe menor al total determinado que en principio se les debería de entregar, es decir, al importe de la renta gravable por el 10%, en algunos casos derivado de estos topes es menor, y surgen los cuestionamientos en la práctica con los patrones hoy de, oye, ¿qué hago con ese excedente? ¿Qué es? ¿Es PTU o no es PTU? ¿Qué tratamiento le debo de dar? Etcétera, ¿no? Yo, comentando ese tema, pero regresándome un poquito al tema del dictamen, hoy precisamente se vence el plazo para presentar el dictamen para efectos fiscales. Nosotros ya, como personas morales, presentamos una declaración anual en marzo. Ya la platicamos con la comisión mixta de PTU, todo tranquilo, perfecto. Llega auditoría y dice, ¿qué crees? Pues tienes una base un poquito más grande. Sí, hay que modificar. ¿O qué crees? Es menor tu Caso contrario. Sí, el monto a repartir. Yo creo que habría que ver cada caso en particular. Es un traje de y tomar las decisiones de acuerdo a la problemática que existe. Complementando el tema de dictamen. En el caso de este nuevo tope, bueno, nuevo entre comillas, que muchas empresas como que todavía no les cae el 20, como que todavía dicen, pues yo reparto
lo que la renta gravable me dicta. Son 3 disposiciones legales. La Constitución de entrada, que obliga a los patrones a pagar PTU. La ley laboral y la ley fiscal. Entonces, parto de mi Constitución y luego determino el resultado fiscal, impuesto sobre la renta, ley fiscal, pero viene entonces ese tope de tres salarios. 3 meses de salario, salario el promedio de los últimos 3 años. O el promedio de los 3 últimos años. El que le beneficia al trabajador, el que sea mayor. Pero ojo, es tope, y de ese tope a lo mejor me da, déjame poner un dato, me tocaron 20,000 pesos en el cálculo de renta gravable, pero mi sueldo era de 8. De 6 por 3, 18. Mi tope, ya no voy a pagar los 20, voy a pagar 18. Pero luego está el promedio de los 3 últimos años de PTU, y ese promedio me da 19,500. Entonces ya no tomo 18, porque le beneficia más al trabajador 19,500, pero tampoco le pago 20. Pero hay una problemática muy fuerte ahí, porque ese cálculo es quirúrgico, es por trabajador. Así es. No es global. No. Y muchas personas de recursos humanos que me he topado, global. No. Y por favor, ve haciendo tus cálculos en noviembre y diciembre. Pero además, el de recursos humanos lo hace en mayo. Lo quieren hasta mayo. Lo quiere hacer global. Y me dice, y cuando le dices, es quirúrgico, 1 por 1, pero tengo 1,500 trabajadores. Existe el Excel. Claro, ya existen programas en los cuales puedes apoyarte, ¿no? Pero yo creo que aquí también socializar, a todos, si nos ponemos a contar anécdotas de nuestro día con día. Por lo menos tiene 120 años aquí de experiencia en la mesa, tranquilo. No somos tan grandes. Acumulados. Yo sugeriría, y yo lo he puesto las veces que hemos desempeñado las veces de contralor, mi control interno, mi política de control interno número 1. Si tú te paras y te pones la cachuchita de auditor y le dices, oye Salvador, está muy bonita la empresa, está muy mona, firmaste contrato con el retail grandote, vas a exportar, bravo. Pero ¿qué crees? En el capital humano representado por la señorita XY y el señor JZ, pues no tienes debidamente requisitado todo esto. Y cuando nos enfrentemos al cierre del ejercicio, vamos a tener estas discrepancias. Así es. Y cuando lleguemos al reparto de utilidades, ya ni te cuento. Entonces, es susceptible de que se equivoquen. Sí. Entonces, aquí la sugerencia, un excelente control interno y un contador público, por favor, en recursos humanos. Podrás tener a tu jefe de desarrollo organizacional. Un psicólogo. Saludos a los psicólogos. Que ya son importantísimos en las empresas. Ahí está. Acuérdate de la NOM. Por eso lo dije. Sí. Entonces, ojo aquí, hay que saber mezclar en esta economía del conocimiento del 2025, ocupamos todos los talentos. Y un empresario está ayudado pensando en cómo fortalecer su modelo de negocios para que le dé más rentabilidad, más productividad, cómo acercarse de recursos, cómo tener la innovación sin descuidar la parte legal. Sí, aquí a lo mejor muchos licenciados en relaciones. Así déjalo. Me van a crucificar, pero yo he visto departamentos de recursos humanos que están más preocupados en los cumpleaños, en el festejo de esto, en el festejo. ¿A ti te ha tocado ir que te ponen globitos en la oficina? No me tocó, pero ya es muy común, ¿no? Que están más preocupados por eso que por tener el contrato bien hecho, que hacer un cálculo. A eso voy. A que tengas las comisiones de Secretaría de Trabajo, y aquí Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y aquí, ojo, continúo. Recordar que en este ejercicio la Secretaría de Trabajo y Previsión Social prevé hacer un número récord de visitas. Y se prevé que dentro de estas organizaciones, o como comentábamos, como bien refería Miguel, a los patrones físicas o morales, que los visiten y que no tengan sus comisiones debidamente requisitadas y ordenadas
de ley, serán sujetas a una revisión. Y como lo estamos socializando, ahí te dejo votando, y si encuentran alguna inconsistencia, que le toquen la puerta al amigo del SAT, al amigo del IMSS, al amigo del Infonavit, que vayan con Tesorería de Finanzas de la Ciudad de México. O del Estado de México o de cualquier entidad federativa. Y están jalando el hilito. Ahí te encargo nada más, y que tengas discrepancia en los visores de nómina. Hay nada más. Sí, así es. Y fíjate que hay un detalle y es importante lo que estás diciendo. Las inspecciones de la Secretaría del Trabajo se están dando mucho más ya que las visitas de una auditoría del SAT, porque el SAT lo está haciendo a través del CFDI. Y en estas revisiones lo que yo quisiera puntualizar es las sanciones que se pueden generar. Y hay que recordar que en materia laboral, antes las multas eran una bicoca, y por eso no había tanto, ¿no? Y el Seguro Social igual. Pero hoy las sanciones, tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley Federal del Trabajo, son muy altas, están en UMAS. La más chiquita son 50 y la más grande son 5,000 UMAS. Multiplícale, pero además, si yo, inspector de trabajo, te encuentro una discrepancia, algo que no está bien, y eso se aplicó en 50 trabajadores, entonces, valor de la UMA por 50 trabajadores, por el número de UMAS que te corresponda de multa, son impagables. O sea que si tú eres de las personas que tienen esas malas prácticas, que antes de contratar a Edgar, a Miguel, a Mauricio, a Salvador, llegan y le dices, fírmame tu renuncia. En blanco, ¿no? La hoja en blanco. Fírmame en blanco, porque se va a la caja fuerte del de recursos humanos. Sí, aguas con ese tipo de detalles, ¿sí? Sí, no olvidemos que las sanciones laborales es por trabajador, no es en global, ¿no? Y fíjate que ahorita que tocas ese tema de las revisiones de la Secretaría del Trabajo, hay que estar muy cuidadosos de ese tipo de revisiones porque, primeramente, sabemos el tope que ahora existe en el pago de la PTU y que a lo mejor, como mencionabas hace un rato, la base gravable de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta es mayor que el tope. ¿Qué pasa si tú dejas la PTU topada en la declaración? Cuando llega la Secretaría del Trabajo, te va a decir, a ver, ¿dónde está la renta gravable del 10%? Esa es la que de entrada te va a checar en la declaración. No la que va a estar topada, ¿no? Porque tú la que determinaste para la declaración es el 10%. Entonces, hay distintos aspectos que hay que ir amarrando y cerrando el eslabón para que no queden sueltos en este tipo de revisiones de la Secretaría del Trabajo. Ahí en la práctica yo lo he visto y lo he comentado con algunos de los clientes que tienen ese problema precisamente. Tu renta de PTU, a ver, alíneala con tu declaración anual y con tu resultado fiscal, alínealo, y lo presentamos y lo provisionas y demás. Nos damos cuenta que efectivamente el tope es menor al resultado, a la PTU a repartir fiscalmente. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva en la que nos encontramos? La diferencia, ¿qué es? No es PTU. Esa no es PTU. Correcto. Hay gente que lo pagó como PTU y llegó el Seguro Social y ¿qué te crees, manito? Eso no era PTU, es una gratificación que integra para el salario. Sí. ¿No? Sí, que hay patrones que me han consultado, oye, ¿qué hago con eso si yo se los quiero dar a los trabajadores? Está bien, no es PTU, pero yo se los quiero dar. Está bien, dáselos. Pero va a grabar. Sí, exacto, tendrás que darle el tratamiento fiscal que le corresponde para ISR, para IMSS, etcétera, ¿no? Impuestos sobre nóminas que te van a gravar esos impuestos. Que en materia de ISR sabemos está exento por las 15 veces el valor de la UMA. En IMSS es totalmente exento el concepto, y en impuestos sobre nóminas en la Ciudad de México es un concepto que está exento, pero por ejemplo en el Estado de México es está grabado. Entonces aguas ahí con las legislaciones. Sí. Por eso la local sí. Que es un traje a la medida y tendrá que revisar a su legislación federal. Pero pongo todavía peor, porque el traje a la medida, si agarramos una empresa que tenga sucursales en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, y no me sigo. Vallarta, Cancún, Morelos, digo, es que entonces. Sí, esos estados. Sí, en el estado de Lagos, mencionando a un personaje de la historia de México, que inauguró una carretera conectando el estado de León con el estado de Lagos. En esos estados, pues tendrás que ver si la PTU grava o no grava en cada uno de los estados para efecto del impuesto sobre nómina. Perdón,
un tema muy común, estamos en la zona conurbada, domicilio fiscal DF, los trabajadores están en el estado. El lugar en donde están los trabajadores. Por eso y que perdóname, a lo mejor se va ampliando el tema, pero fíjate que casos de la vida real. Eso es muy común, ¿eh? Hay empresas que tienen un solo registro patronal en Ciudad de México y trabajadores regados por distintos estados, y ahí aguas con los impuestos sobre nóminas, ¿no? Digo, que ahorita lo estamos referenciando con el tema de la PTU, pero aguas con esa distribución de trabajadores, ¿no? Sí. Bueno, pues llegó el momento, llegan más preguntas en el tema de qué hacer si mi devolución del SAT. Creo que a todos les importa eso, ¿verdad? Antes de la PTU. Sí, vámonos, entremos en materia. Yo presenté mi declaración anual y no me han hecho mi devolución. ¿Qué hacer? Híjole, es que depende. ¿Por qué no se ha devuelto? Puede ser que en el estatus que guarda en la página del SAT esté todavía en revisión. La experiencia en estos últimos días dice que están rechazadas. ¿Y por qué? Pero fíjate que muchos de los rechazos lo está haciendo la autoridad diciendo, a ver, fíjate que tú me fuiste a consultar al mejor médico de México porque tenías un problema del corazón, investigaste quién era el mejor cardiólogo del planeta y estaba en México y lo fuiste a consultar. Pero para mí SAT tiene comportamientos atípicos. Déjame utilizar la palabra que está usando el SAT. Comportamientos atípicos. Quiere decir que sus declaraciones se están presentando no muy ortodoxamente. No lo sabemos. Sí, el comportamiento atípico es algo fuera de lo común, sí, algo que no es normal. O sea, ¿qué es entrada, ¿qué es comportamiento? Este mes declaró 100,000 y el mes pasado, ese mismo mes del año pasado me había declarado 1,000,000. O sea, se fue de vacaciones, es atípico. Pandemia. Sí, pandemia. Sí, claro. Sí, pero fíjate, ese es el argumento que están utilizando precisamente para no hacer la devolución, ¿no? Esa es la palabra. Ese es si quieren, bueno, vamos a ir a un corte en un ratito, pero llegó el momento de hacer un corte. Invitamos a que sigan mandando sus preguntas, recordándole que estamos transmitiendo en la multiplataforma Anáhuac. Este programa se transmite en 7 plataformas: 1670 DM, www.radio.anahua.mx, en Facebook y YouTube, síganos como Radio Anáhuac, ahí vamos 4, en Spotify, en iVoox, síganos, búscanos como de Empresario a Empresario, en la red LinkedIn, en la red empresarial LinkedIn. Búsquenme como José Luis Sánchez de la Luz. Estamos recibiendo sus comentarios. Saludamos a esta red tan importante para nosotros, un servidor y el programa para el ecosistema empresarial. Sigan mandando sus preguntas y ahí tiene a su disposición las 7 vías. También quiero compartirle que las preguntas que ustedes hagan o el link para que escuchen el programa se comparte en grupos de empresarios, de Canacintra, Coparmex, Candidato, esta parte. Entonces, es muy importante que nos sigan mandando sus preguntas para que los expertos que están aquí en cabina le ayuden a fortalecer su modelo de negocios, le respondan sus dudas, sus preguntas de este tema. Llegó el momento de hacer el segundo corte comercial, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo de Empresario a Empresario, ya lo sabe usted. Radio Anáhuac, 1670 AM, Radio Anáhuac en Facebook y YouTube. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Comunícate al WhatsApp 5538-795610. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Los maratones, la comedia, suspenso, drama, la situación, horror, ciencia ficción y la vida misma. Hablemos de series, pero en serio, con Licha Hernández. Todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Anáhuac. Eleva tus Por escrito. Espacio con expertos que te llevan a través de una forma diferente a acercarte a la lectura. No te pierdas Por escrito en Radio Anáhuac todos los miércoles a las 4
reporte Anáhuac. Cada martes y jueves, el reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Miguel Ángel Corona en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac. Con Miguel Ángel Corona. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, ya estamos de regreso en su programa de empresario, que corrección nos dice el maestro David Magallón, que no son 7 plataformas, son 8. O sea, estamos transmitiendo en la multiplataforma Anáhuac. 8 plataformas a su disposición, como dice el eslogan de la Anáhuac. A todo el mundo. Entonces, la importancia de que estén con nosotros, agradecer a mis invitados, a todo el equipo empresarial que ha pasado por esta cabina, por estos micrófonos, a que sigan mandando sus preguntas, reitero, para fortalecer sus modelos de negocio. 8 plataformas a su disposición para ayudarlos en su devolución del SAT. Eso quiere decir que la gente está interesada. Hace un año yo creo que este tema no lo estuviéramos tocando. No. Yo Y creo que hace un 2 año y 3, 4 años no no. lo estuviéramos tocando porque eran las devoluciones tan rápidas que pues más se tardaban, nos tardábamos en gastarlo que ellos en regresarlo, Sí. ¿no? Entonces, hoy un comportamiento atípico del SAT. Yo creo que sí sería eso. Digo, mayor ejemplo o mejor ejemplo no podemos poner. Este es un comportamiento atípico del SAT en donde se está tardando en devolver y los argumentos que les da a ciertos contribuyentes, híjole, en mi opinión, de forma muy personal, son de risa. Ciertamente, pero también ayudemos a la autoridad. No todos los retrasos en las devoluciones son con un comportamiento atípico de un tercero. Desde luego. Habrá, digo, si yo les pregunto y aquí les digo, ¿cuántas declaraciones anuales de física se hicieron este año? X cantidad. De esas declaraciones anuales que presentaron a sus clientes, ¿cuántas declaraciones o comprobantes de fiscal digitales por internet, el CFDI 4.0, tiene errores? No tiene la CURP para razón de las escuelas, no tiene el RFC, no tiene el método de pago. No tiene el nombre del paciente. Entonces, si no parto, yo por eso hacía énfasis en el transcurso del programa de mi control interno y mi educación empresarial, pues yo me estoy poniendo el pie solito. Sí. Porque la consecuencia en per se, digo, puede ser sujeto de que tengas hasta una mayor expectativa de devolución, pero si tú estás incumpliendo los requisitos de la ley, pues ya, ahorita ya nomás es hasta choteo la parte de los médicos, que también se da, que también no hay que cerrar los ojos a la realidad. Hay consultorios médicos en donde tú vas y quieres pagar con la trazabilidad del negocio y te dicen, no, nada más aceptamos efectivo. Solo Sí. Así es. Pero fíjate que aquí, y esto es una crítica constructiva al SAT, me está convirtiendo a mí, fíjate, asalariado. ¿En fiscalizador? En fiscalizador, perdón. Y no es por hacerlos menos, pero yo soy Zapatero, exacto, me puede. No sé de fiscal, soy cocinero, soy un chef, el que quieras. No es una persona para estar fiscalizando. ¿Y ahora qué quieres? Que cuando me enferme, primero investigue. Estoy con un problema cardíaco, me estoy infartando. Métete primero a ver si tu doctor tiene cédula profesional. Digo, o sea, no sé a qué grado estemos llegando con la autoridad, perdón, me voy a volver tan fiscalizador que decirle, antes de que me atiendas del infarto, a lo mejor me muero, pero antes demuéstrame que estás en orden. Hay aguas, habrán, si son usuarios de la red X, antes Twitter, habrán visto un caso que se volvió trending topic, de que a un adulto de la tercera edad, una institución financiera, sí. para ir a cobrar su pensión, ya casi en estado de muy delicada. Muy en cama, ¿no? Sí, la llevaron en camilla a la oficina de la licenciada para que cubriera su pensión. O sea, imagínate
a qué grado la materialidad y la razón de negocios, o como está llegando. El término que le quieras acotar para esta parte, ¿no? Entonces yo creo que sí, Y de por manera ahí- interna, y yo por hago ahí- mi tarea, Ajá. si yo como José Luis hago mi tarea y busco un contador que me ayude, busco a Salvador, a cualquiera de los 4 o 5 que estamos aquí presentes, yo siempre digo a mi cliente, yo te regalo un Chelix, tómate esto, este es tu mejor alito, esto es lo que tienes que tener internamente en tu organización, como persona física. Después reviso a la empresa de Salvador, me preocupa Salvador porque es mi cliente físico. Después entraré a hacerle una auditoría de control interno a la empresa de Salvador. Pero de entrada, Salvador, necesitas esto. Así, Salvador no está obligado, si es un repostero, si es un chef, a saber qué es la materialidad, la razón de negocios, la fiscalización, el código, renta, resolución miscelánea y lo que se le Y ocurra. los anexos. Espérate, esa es chamba del contador. La responsabilidad de Salvador será que si él no tiene contador, bueno, entonces ahí cómo te ayudo. Sí, pero fíjate que también hay un poco, creo que se ha descuidado mucho la educación fiscal. Porque sí, si bien es cierto, no necesito ser experto, pues por lo menos sí debo de conocer los requisitos básicos para que mi deducción proceda, ¿no? Porque recordemos, porque claro. si fuera de programa de anuales, sácate toda la lista. Digo, tendríamos que entrar en el análisis y dentro de las áreas de oportunidad, como refiere Salvador, tendríamos que meternos a cuántas de esas deducciones no se han actualizado. Sí. Claro, pero fíjate, tan solo la forma de pago. Básico, el método. tan básico. Porque si no lo pagas con una cuenta, una transferencia, un pago directamente de tus cuentas y por error lo pagas en efectivo, pues eso ya no va a proceder. Fíjate que me tocó ver un caso de un rechazo, de una devolución por un gasto médico y la persona me decía, ¿y dónde dice en la disposición que tengo que hacerlo? El SAT le dijo, fíjate que tu factura está muy bien, tú cumples con todos los requisitos, está tu nombre, tu RFC, la pagaste con tarjeta, pero la factura no dice quién es el paciente. Y me dice la persona, pero pues si la factura está a mi nombre soy yo. No, porque pudo haber sido tu esposa, tu hija, tus dependientes, pero a lo mejor el SAT está pensando que no fue ni tu esposa, ni tu hija, ni tu hijo, sino tu segunda casa. Sí. Y esa no es deducible. Pero la ley no dice eso, sí, la ley dice que el gasto es para mí, para mi cónyuge o la persona que vive en concubinato, mis dependientes económicos. Entonces, ese detallito de pedirle al médico, y a mí me ha tocado ir a consultas y decirle, póngale por favor que el paciente soy yo, pero ya traía ahí su nombre. En el concepto, por favor, póngale, paciente Salvador Rotter. Sí, pero fíjate, ese tipo de cosas, pues no las conoce el público en general, ¿no? El público en general, hablemos como la factura, ¿no? El público en general. Sí. Pero eso en el mejor de los casos, porque lo puede tipificar como un EFO. Sí, claro, lo puede. ¿No? Que eso es lo que está buscando, es mi punto de vista. Tu pensamiento en voz alta. Pensamiento en voz alta, que eso es lo que está orillando o pensando que el doctor está realizando. Es un EFO. Aguas con la WIF, hola. ¿No? Sí. Por ahí estamos llegando. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Ese es el peor escenario. ¿no? Entonces, a lo mejor ya tradujiste lo que significa atípico. Ahorita en las devoluciones es un comportamiento atípico. Bueno, ya llegó esto. ¿Cómo procedo o cómo le doy a conocer al auditorio que sepa cuáles son las reglas para la devolución? No soy contador público. Tengo que presentar un formato. Lo conocemos como devolución manual, pero de manual ya no tiene nada. La conocemos como manual porque al presentar tu declaración pones tus datos y esa le llamamos devolución automática. Si te rechazan la devolución automática, tienes que llenar el formato 32 y ahí te van a pedir que anexes documentación. Y en esa documentación te van a pedir, entre otras cosas, que anexes tus estados de cuenta bancarios. Hola. Pero espérame tantito. En años anteriores te decían la carátula. Hoy te dicen, mándame el estado completo. Oye, pero trae 3 hojas de publicidad. No importa. Ahí el estado de cuenta dice página 1 de 27. Las 27 páginas me las pones de todos los meses. Oye, pero tengo 3 cuentas porque pagué un médico con esta tarjeta y otro médico con esta y con transferencia. Viene toda la información. Se llama compulsa. Se llama compulsa, exacto. Se llama compulsa.
Auditoría por medios electrónicos. Exacto, y luego muchas veces las personas físicas cometen el error de combinar las cuentas personales con las cuentas del negocio, ¿no? Entonces tenemos depósitos de préstamos, depósitos esporádicos y depósitos de la actividad empresarial o profesional. Yo tengo mi negocio, pero además soy empleado de otra empresa. Y ahí me depositan el sueldo y además el sueldo de mi esposa también me lo depositan ahí. Otro caso de la vida real que a mí, en mi quehacer me ha tocado, yo he dicho esto que lo voy a compartir al aire, yo se lo he dicho al empresario, al patrón, al emprendedor, como le quieran acuñar el término. Cuando te llega una tarjeta de una Sofipo, de una FEINTE, y te dicen, esto no lo va a fiscalizar el SAT, le dije, ¿y está registrado con la bancaria? Sí. Por favor. Entonces, otra vez el control interno, la planificación empresarial en beneficio de tu salud financiera y patrimonial que evite discrepancias. Señor contador Salvador, soy José Luis Sánchez de la Luz, tengo una repostería, una paletería y una estética. Mis maneras como me pagan mis clientes es en el banco azul, en el rojo y en el morado. Y en el dispositivo móvil X y Y. Aquí está. Sí. Le dará la parte a que El Salvador lo revise y haga la tarea y haga toda la parte que implica llevar una contabilidad. Oye, pero soy asalariado. No. Pues hay que llevar, aunque no lo creas, para tu devolución, si te sale saldo a favor, no es una contabilidad de cargo y abono, como la conocemos, pero es una contabilidad, es un control de tus recursos. Hasta en la casa hay que llevar la contabilidad, es un hecho. Hace ratito mencionaba Miguel, nos falta educación fiscal y financiera. Sí. Empresarial. Sí. Nos falta, pero creo que parte de esa falta de educación, el mismo gobierno la ha propiciado, y voy a decir por qué. Cuando sale el Recico, o cuando salió la nueva plataforma para presentar la declaración anual, los anuncios, estoy consciente de ello, cuando venía la época de presentar la declaración anual. Asalariado, ya no vas a necesitar los servicios de un contador. Sí. Ya es tan fácil de presentar tu declaración que ya no vas a solicitar los servicios de un contador. Perfecto. Ahora que vi una publicidad del SAT, salió una página. Al final decía, si tienes problemas en tu devolución, consulta a un contador. Sí, hola. Sí, claro. Digo, y quiero sumar un dato lo cual quiero agradecer a la autoridad, a la comunicación social del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, donde le informa que en el primer cuatrimestre de 2025, escuche usted, la recaudación tributaria alcanzó 2,017,536 millones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento en términos reales del 9.9 en comparación con el mismo periodo de 2024 y en cumplimiento de 100.41% respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación. A través del Plan Maestro 2025, el SAT le refrenda su compromiso de establecer condiciones justas y equitativas para el pago de contribuciones. Entonces, ahí tiene usted el dato duro macro. Habrá que señalar que sube la recaudación en el impuesto sobre la renta, en el ICR y en el IVA. Entonces, y usted, como persona de a pie, pues está sujeto a estos tributos. Por eso es importante que tenga usted a la mano a un contador público colegiado. Sí. No le haga caso a los TikTokers, no le haga caso a los videos. Sí. Un contador público colegiado lo va a saber auxiliar, apoyar, a fortalecer el ecosistema de negocio en beneficio de usted y de su familia y de sus socios. Nos quedan 3 minutos para despedirnos. No quiero terminar el programa de hoy sin agradecer la valiosa participación del auditorio. Muchas gracias, reitero, a nuestros amigos de las cámaras y de los colegios de contadores que se suman a este programa. Y ya les di la buena nueva. 8 plataformas en donde se escucha de empresario a empresario. Estimado Mauricio, tus conclusiones brevemente para que todos tengamos la oportunidad de despedirnos. Gracias, José. Es importante que el tema del control que se estuvo comentando en la mesa, que hagan un checklist los patrones de todas las obligaciones que deben de estar cumpliendo en materia de PTU. Se resaltó el tema de las multas que son por trabajador y por incumplimiento
los patrones tienen la obligación de poner a disposición de los trabajadores la declaración anual 10 días después de su presentación. Entonces, ahí hay un tema. Luego otro tema, obviamente, pues la determinación y el pago, etcétera. Entonces, la trascendencia de las consecuencias de incumplimiento son muy importantes y deben de atender los patrones a todos estos temas. Miguel Castellanos. Gracias. Pues mira, yo concluiría primeramente en el tema de PTU, el conocimiento de qué lado te encuentras. ¿Eres trabajador, eres patrón o eres miembro de la comisión mixta? Dependiendo de qué lado es donde te encuentres, pues ahí tienes que ver cuáles son las distintas obligaciones y cumplimientos que debes de tener, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en las fechas de cada uno de los puntos que hay que cumplir en materia de PTU. En materia de impuestos sobre la renta, de devolución, en este caso del impuesto, hay que estudiar un poquito, hay que meternos un poquito a ver lo que sí importa en redes sociales relacionado con el cumplimiento fiscal y qué debo de hacer para tener mis deducciones al día. Edgardo Beltrán. Pues yo redundaría en el tema de las devoluciones con acercarnos a gente especializada, en gente que sepa qué es lo que debemos hacer si presentamos una complementaria, si metemos una queja o si vamos a poder, si vemos cuál otro camino pudiera ser el más práctico para el contribuyente que pueda obtener su devolución. Yo creo que los puntos que hemos tocado aquí dan un panorama muy general, pero también muy certero de los caminos que hay que tomar. Entonces yo nada más terminaría con agradecerles a la universidad la invitación, al Colegio de Contadores, a ustedes por su participación y esperemos vernos pronto. Salvador Roters. Yo creo que en los dos temas, en materia de PTU, al patrón que se asesore bien, que cumpla con sus obligaciones, al trabajador que exija sus derechos y que también se asesore bien. Y en materia de las devoluciones, creo que habrá que hacer algo, habrá que solicitarla de manera manual, habrá que defenderse, pero yo empezaría a preocuparme por la devolución de mi saldo a favor del año 2025 en el 26. Ahorita, requisitando bien todos mis comprobantes de deducciones personales. Recordar y abonando la idea de Salvador que una declaración anual se construye del 1 de enero al 31 de diciembre. Y estamos a 15 de mayo. Entonces, este tema también, un tema importante que se nos pasaba y no quiero terminar el programa sin mencionarlo, agradecer y felicitar a todo el talento, a todo el capital humano que tiene las competencias para crear, desarrollar a los futuros alumnos, a los futuros contadores de todas las universidades a nivel nacional, a cualquier grado que estén. Hoy se celebra en México el Día del Maestro. Muchas felicidades, muchas gracias por esos servicios otorgados en un salón de clases donde se nos enseña la docencia, quienes estuvimos facilitados para ser maestro. En mi caso me pidieron un pequeño requisito para ser maestro a nivel posgrado. Si no estudias el diplomado de docencia, no participas. Entonces uno aprende ahí la importancia, porque no es solo saber impuestos y fiscal. Eso es muy válido y muy bueno. No, que seas docente, que tengas las competencias. Transmitirlo. Ese conocimiento para que seas el facilitador del conocimiento a las futuras generaciones. Desde aquí, desde Radio Anáhuac, una cordial felicitación a todos los maestros a nivel nacional, a todos los niveles educativos, por crear el talento nacional que nuestro bello México necesita para seguir funcionando como país, como sociedad, como economía. Este programa que está dedicado al sector empresarial y un servidor que es el productor y conductor, le doy las más cordiales gracias y felicitaciones a todas aquellas personas que nos han brindado su conocimiento y nos han dado un tip de qué hacer en el día con día. Muchas gracias, ese programa también es para ustedes, no quería terminar el programa sin mencionarlo, y nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando de empresario a empresario en 8 plataformas. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, nos despedimos, chao. Gracias. Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Un sentido.